Bástate mi gracia. Fue la respuesta que Jesús le dio. Bástate mi gracia. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Casa de Dios y casa de usted también. Solo en ti. Y pues vamos a pedirle a los niños y a los jóvenes que salgan a su clase. Ahí le voy a encargar a los líderes de cada grupo o a los que están ahorita aquí para que le avisen a todos. Igual le voy a mandar por el WhatsApp para que estemos el martes a las 6 de la tarde aquí para tener una junta. Y porque a las 7 algunos tienen que ensayar o tienen clases o algo. Entonces va a ser nada más una hora de 6 a 7. Ahí les encargo, por favor, igual se los voy a poner en el WhatsApp, pero para que sepan. El martes a las 6 de la tarde, por favor. Ahora sí, ya estamos listos para recibir el consejo de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio Lucas 19. Vamos a leer del 9 al 10 para introducirnos, pero ahí va a poner una marca porque ahí vamos a estar estudiando esa enseñanza de Zaqueo. Ahí le encargo que me diga amén cuando ya esté ahí. Lucas 19, del 9 al 10. Mientras lo busca, voy a hacer una oración y voy a pedir al Señor que me ayude para poder exponer su palabra y que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia cada día con nosotros. Gracias porque hasta aquí, Señor, has cuidado de nuestras vidas. Gracias por nuestros hijos, por el trabajo, por el lugar donde nos congregamos. Pero sobre todo, gracias por tu presencia en este lugar, en cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te pido que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, que seas tú redarguyéndonos, que seas tú exhortándonos, animándonos, enseñándonos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Padre, porque tú eres Dios y nosotros somos tus ovejas, Señor. Y venimos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado, anhelando escuchar tu voz, hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 19, versículo 9, ¿están ahí? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Pues ya es el séptimo tema de nuestra serie que estamos llevando, titulada La Gran Comisión. Y el tema es: Cristo vino a buscar y a salvar al perdido. Cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, ¿verdad?, sentados hoy escuchando la palabra de Dios,
Podemos dar testimonio, ¿verdad?, de cómo un día nos encontró el Señor Jesús, cómo un día recibimos el Evangelio y entendimos que estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, viviendo a nuestra manera, haciendo por consecuencia los deseos de nuestra carne. Sin duda que muchos de nosotros pensamos que ya no teníamos remedio. Muchos estábamos resignados quizás a morir o a la cárcel o a lo que tuviera que pasar. Sin embargo, pudimos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, pudimos ver cómo se manifestó la gloria de Dios. Y pues alguien el Señor envió, ¿verdad?, a predicarnos el Evangelio. Debemos de estar eternamente agradecidos con Dios. Fíjese que analizando nuestro pasado y viendo el presente, ¿verdad?, es increíble ver cómo lo que no pudo hacer las lágrimas de tus hijos, de tu esposa, incluso las de tu propia madre, solamente Dios tiene el poder, ¿sí o no es cierto? Dios solamente a través de la palabra del Espíritu Santo, pero Dios usó a alguien. Por eso Jesucristo dejó la gran comisión. Por eso Él dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pues nosotros somos eso que estaba perdido. Y siempre debemos de ver cómo Dios toma la iniciativa, al ver que nosotros no tenemos la capacidad, que nosotros no reaccionamos. El Señor envió a su único Hijo, ¿verdad?, para venir y tomar forma humana y ofrecerse como el sacrificio vivo y agradable a Dios. Y es por eso que hoy Jesús, antes de irse, Jesús nos da a nosotros el mandamiento de la gran comisión. Ahora Jesús sigue buscando al que está perdido, pero a través de nosotros. Él nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó el Evangelio, la palabra para llevarla al perdido. Amén. Y vamos a ver esta historia de este hombre llamado Zaqueo. Vamos a ir al versículo 1, como habla de que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Solamente Jesús quizás iba a Capernaum y tenía que pasar por Jericó, que es la primera ciudad que conquistaron cuando entraron a la tierra prometida. Y vemos que ahí sucedió que un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo significa alguien bueno, alguien puro. Sin embargo, la realidad es que Zaqueo no era bueno ni era puro. Pero fíjense que como muchos de nosotros pues estábamos tantito peor que Zaqueo, pero nosotros ya estábamos también en el corazón de Dios. Dios también ya tenía un plan para nosotros de que íbamos a ser llamados santos. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿verdad? El saber ahora como dice uno, ya con el periódico en la mano, ¿verdad? Hoy podemos entender por qué Zaqueo, siendo un hombre pecador, un hombre publicano, el Señor lo llamaba, o su nombre había sido Zaqueo, que es bueno, que es puro. Y vemos que era jefe de los publicanos y era rico. Ya hemos escuchado muchísimas veces el evangelio de Zaqueo, ¿verdad? Y ya sabemos perfectamente que era un hombre pecador. Sabemos qué significaba ser publicano. Era un trabajador del gobierno, alguien que se dedicaba a cobrar impuestos, pero este era algo más que un cobrador de impuestos. Era el jefe de los que cobraban impuestos. Y ya desde que escuchamos el nombre impuesto, entendemos que no era algo que hacían voluntariamente, que no era algo que lo hacían con amor y por agrado, no, era obligatoriamente. Pero lo triste de esto, ya se los he comentado, es que el gobierno de Roma usaba gente judía para que trabajaran para ellos. Claro que tenían algunos beneficios como trabajadores del gobierno.
Y todavía le decían, a nosotros nos dan el 15%, pero ahí ustedes cóbrenle lo que quieran. Entonces, si Roma pedía el 10, ellos pedían el 20 para quedarse con el 10 y el 10 dárselo a Roma. O si pedían el 15, posiblemente pedían el 20 y se quedaban con una parte. Y eran muy odiados. ¿Por qué? Porque pues se convertían como en verdugos de sus propios hermanos. Ellos eran abusadores por quedar bien con el gobierno de Roma. Vemos que, claro que era rico porque era dinero que no era ganado honradamente. Y así vemos mucha gente, ¿verdad? Vemos mucha gente en el mundo que uno dice, wow. Y a veces humanamente llegamos a sentir cierta envidia, ¿no? Como, híjole, ¿quién como eso, no? Que son ricos. ¿Quién como esos que no les falta nada? Pero fíjese que cuando nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta quiénes somos en Cristo, nos damos cuenta que no tenemos nada que envidiarle a esos millonarios que no tienen a Cristo. Porque todo eso que ellos tienen es temporal, es pasajero. Pero todo lo que nosotros tenemos en Cristo es para la eternidad, mis hermanos. Denle un aplauso a Cristo. Déselo fuerte. Ahora, fíjese cómo podemos ver que él posiblemente era rico. Y uno piensa cuando ve a un rico que es feliz porque no le falta nada. Pero, hermanos, es honesto y esto es sincero. El dinero es cierto que ayuda mucho, es cierto que salimos de muchas cosas, pero eso no da la verdadera felicidad. Eso no es garantía de que ya vas a vivir en paz y vas a estar feliz para toda la vida. No es cierto. Él, a pesar de que tenía riquezas, él sabía que algo le faltaba. Este Zaqueo sabía que no tenía paz en su corazón. Él sabía que había escuchado de Jesús, porque Jesús ya había hecho milagros, ya estaba revolucionando el tiempo, en esos tiempos, la vida de muchas personas. Y él podía ver gente quizás que a pesar de que él los oprimía, quitándoles más impuestos, que a lo mejor veía gente que eran oprimidos por el gobierno de Roma, veía gente que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, él podía ver un gozo dentro de ellos, de aquellos que ya habían conocido a Jesús. Y muchas veces no se podía explicar y decir por qué esta gente, a pesar de cómo los tratamos, a pesar de lo mal que les va, ¿por qué se ven felices? ¿Por qué se ven contentos? ¿Por qué hay algo en ellos que yo no tengo? Y quizá muchos le decían porque ellos han tenido un encuentro con Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne. Y él decía, pero ¿cómo? Yo quisiera verlo. Y él dice que procuraba ver quién era Jesús. Dentro de él nació un deseo de ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que nosotros, como evangelistas, como llamados a proclamar el evangelio, es poner en esa gente, primeramente, que vean en nosotros ese gozo, que vean en nosotros esa paz que el mundo no puede dar, que el dinero no puede dar, y que podamos llegar a ellos y podamos ser buen testimonio para decirles de dónde viene ese gozo, de dónde viene esa paz, y que llevar a esa gente a que procuren, a que anhelen, a que deseen también tener un encuentro con Jesús. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero fíjese que Zaqueo quería, ya había algo en él, pero dice ahí la palabra, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Siempre cuando vamos a ver la gente, algo van a tener de excusa, algo van a tener de pretexto que les impide acercarse a Jesús. Siempre van a decir, yo sí quisiera, mira, dentro de mí sé que hasta lo necesito, pero no puedo. Es que tengo 2 trabajos. Es que tengo que ir a ver un negocio. Es que mi esposa no quiere que vaya. Es que mis padres, siempre va a haber algo que se los quiere impedir. Zaqueo tenía un problema
era pequeño de estatura. Y a causa de la multitud, porque había mucha gente que quería conocerlo, que quería escuchar a Jesús. Pero mire, cuando uno realmente quiere, cuando uno realmente anhela encontrarse con Jesús, no va a haber nada que te lo impida. Cuando uno quiere de veras y anhela tener una relación con Dios, hermano, se lo puedo decir por experiencia propia. Ha habido veces que honestamente he querido quedarme acostado. Y usted dirá, es que usted es el pastor. Antes de que tuviera yo el llamado, bueno, ya tenía el llamado, pero que yo fuera el pastor, muchas veces me llegué a sentir muy enfermo. Pero yo siempre tenía en mi corazón que el mejor lugar donde yo podía estar y me sentía en paz y seguro era en la casa de Dios. Era un deseo de venir a la iglesia, de escuchar el evangelio, de escuchar la palabra de Dios. Y aquí escuchaba y oraba y le pedía a Dios. Y cuando yo me daba cuenta, el dolor se quitaba, la tristeza se me iba. Y el hecho de poder estar aquí, hermano, y el poder saber que ya estaba en las manos de Dios, me sentía bien. Por eso te digo que cuando verdaderamente es Dios poniendo en nosotros el deseo, no hay nada que te impida acercarte a Jesús. Entonces, vemos aquí que él tenía ese problema, ¿verdad? De la estatura. Pero dice que el 4, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Como cuando tú verdaderamente entiendes que tu vida no tiene sentido, que a pesar de que tienes trabajo, tienes una familia, a lo mejor tienes amigos, traes un buen carro, pero hay un vacío que nada lo llena. Pero no tienes la paz en tu corazón y tienes miedo a morir y tienes miedo a no saber qué va a pasar si mueres hoy. Hay una oportunidad, hay una esperanza. Cristo hoy está aquí. Cristo es Dios, ese es omnipresente. Y hoy es el tiempo para que, si hoy estás aquí en esa condición, digas: yo quiero tener un encuentro con Él. Yo quiero tener ese encuentro hoy en mi vida. Y esto es igual lo que nosotros podemos transmitirle a alguien cuando vamos a hablar con ellos. Mira, ya deja las excusas, ya deja de culpar a todo mundo, ya deja de decir que el trabajo. Yo les he comentado, tenía 2 trabajos cuando vine a la iglesia. Después de que tuve el encuentro personal con Cristo, hablé con mis patrones y les dije: y sí necesito mucho el trabajo, les soy honesto, pero necesito más a Dios. Pero que mi vida ya no tiene sentido. Ya llega un tiempo, hermano, en que nada te satisface. Ya una ansiedad, no sé quién ha pasado eso, me entiende. Que sientes que en cualquier momento se te va a parar el corazón. Tienes feliz, tienes familia, tienes trabajo, tienes todo, pero no tienes paz. Y vemos cómo este hombre dice que subió a un árbol porque Jesús iba a pasar por allí. Y mire, cuando uno hace lo que tiene que hacer, sucede lo que parece imposible. Cuando uno le da el lugar a Dios y uno dice: yo quiero recibir la gracia de Dios, que es Cristo. Yo quiero salir de esta situación. Yo quiero tener ese cambio en mi corazón. Dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, fíjese cómo Zaqueo, tan solo él quería conocer, quería verle. Nunca esperó que Jesús pusiera su mirada en él, porque él no se sentía digno, él no se sentía merecedor de que Jesús se fijara en él. ¿Cuántos de nosotros nos llegamos a sentir así? ¿Cuántas veces nos invitaron a la iglesia o nos dijeron: vamos a una reunión? Y yo dije: no, gracias, yo no puedo ir ahí, yo no puedo estar ahí, porque no soy digno, no me siento digno, porque he hecho tantas cosas malas,
porque he sido tan malo que no merezco, pero Dios vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Eso es lo mejor, entender que estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Y Jesús, algo hermoso, no le dijo: hey, tú ese de azul, o como nosotros cuando decimos el hermano ese que se sienta a la izquierda, que ya tenemos años aquí, no nos sabemos los nombres de ellos, aunque no diga amén, el Señor sabe que es cierto. No, Jesús lo miró y le dijo: hey tú, Zaqueo, yo te conozco por nombre, yo sé quién eres. Y para nosotros el nombre no significa nada, pero para el hebreo el saber que Dios conoce tu nombre es: yo conozco tu fama, yo conozco quién eres, yo conozco tu prestigio. El nombre significa mucho para ellos. Yo conozco todo de ti. ¿Cuántos creen que Dios sabe todo de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestro nombre? Él sabe exactamente nuestras actitudes, sabe las cosas que muchas veces solamente nuestra familia sabe, o a veces ni ellos saben, pero Dios sí la sabe. Él sabe lo que hacemos cuando nadie nos mira. Él sabe todo. Hermano, es lo más feo que uno puede sentir. Los que han caído en alguna actitud cuando están solos, que han fallado o han pecado, saben lo que se siente. El saber que no hay nadie, pero tú sabes que ahí está Dios mirándote. Y sentirte miserable, porque no le estás fallando al hombre, le estás fallando a Dios, que te dio la confianza. A Dios que te dijo: miren, esa es mi hija amada en la cual tengo complacencia. Mira, esa es mi hija santa, ese es mi hijo santo. Y tú dentro de ti sintiéndote miserable. Pero ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Señor que nunca nos abandona. Y aunque nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y Él le dice: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tu casa puede ser tu corazón, puede ser con tu familia. Dios quiere, hermanos, que nosotros bajemos de ese árbol del orgullo, de la arrogancia, de que a mí nadie me tiene que decir: oh no, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, yo prefiero el árbol del bien y del mal. A mí no me importa el árbol de la vida. Y Dios dice: mira, deja mejor que yo te guíe, deja que yo te ayude. Pero cuando uno dice: no, yo solo me las arreglo, pues Dios te ama tanto que te da la libertad. Quieres seguir ahí arriba en ese orgullo, en esa arrogancia, sigue ahí. Pero Dios te dice hoy por tu nombre: a ti te estoy hablando. Baja de ese orgullo, baja de ese miedo, baja de eso que está pasando en tu vida. Ven, es necesario que yo entre en tu vida hoy. Es necesario. Porque muchas veces somos muy religiosos. Tenemos religión, pero no tenemos a Cristo. No tenemos comunión con Cristo. Y por eso no hay una vida realmente transformada. Es una vida de apariencia, que tiene apariencia de piedad, pero cuando estamos fuera de la iglesia, fuera de que las luces y todo esto, negamos la eficacia de ella. Fíjese, Zaqueo fue tierno a la voz de Dios, escuchó la voz de Jesús y no se hizo del rogar. Él estuvo así como, ahora sí, cuando me dijeron alguien que quiera recibir a Cristo, yo dije: yo quiero. Ese día me acuerdo y siempre lo voy a tener presente. Ese día bajé de toda mi arrogancia que traía yo. Mire, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió? Gozoso. ¿Cuántos recuerdan ese encuentro con Jesús? ¿Cuántos hoy todavía lo tienen presente ese día? Ese gozo que no se explica, que cuando sales de ahí algo pasó. Tú sabes que ya no eres el mismo y querías pecar y querías volver a lo mismo y algo te dijo: no, ya no
puedo hacer lo mismo. Y empieza una lucha en contra del pecado. Y empiezas a ver que no eres lo bueno que tú pensabas. Y empiezas a ver que tienes un carácter que ni tú mismo te aguantas. Y empiezas a ver que solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Mire, tristemente va a haber gente que te felicite. Va a haber gente que te abrace y te diga: me da gusto que estés yendo a la iglesia. Me da gusto que te convertiste al Señor. Me da gusto que tu vida está cambiando. Puedo ver el cambio. Pero va a haber quienes van a empezar a murmurar. No va a faltar el que diga: ¿ya miraste a ese? Con que ahora ya va a la iglesia, que ahora ya está leyendo la Biblia. Ay, como si no sabíamos quién era, de dónde. Ay, ¿a quién quiere engañar? Dicen. Pues es que es cierto, todos venimos de lo peor, pero Dios no nos deja como llegamos. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues es cierto, Jesús no desprecia, al contrario, el que es pecador califica para que Jesús venga a posar con él. ¿Sí o no es cierto? Ese era el requisito. Hay alguno que aquí, que también como yo, dice amén. ¿Es cierto o no es cierto? Gloria a Dios que somos pecadores, porque calificamos para que Jesús entrara a posar en nuestra vida. Mientras usted se crea santo, bueno, pues no necesita al médico. ¿Sí o no es cierto? Está aprendiendo, porque usted va a tener que enfrentar todo tipo de personas. Hemos hablado del que anda en la calle, hemos hablado del religioso, hemos hablado, ahora que hablamos de un hombre rico, de un hombre trabajador del gobierno. O sea, de todo vamos a encontrar cuando vamos a evangelizar, ¿sí o no? Ahora hay que saber y pedirle a Dios sabiduría. Si usted se da cuenta aquí, Jesús no lo llevó a la ley, porque ya estaba listo. Su corazón ya estaba, él ya sabía que estaba mal. Por eso él buscó, él quería conocer a Jesús. Y Jesús lo miró y lo bajó y le dijo: baja de ahí, es necesario que hoy pose, vaya a tu casa. Pero si ustedes vieron un capítulo atrás, se acercó un joven rico y le dijo: ¿qué debo hacer? Ay, canijo, como si pudieras hacer algo, ¿no? Pues ¿qué puedes hacer? Nada. Le dijeron al carcelero de Filipe: solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el joven rico, pues que era bien religioso y se sabía todo de memoria, la ley, le dijo el Señor: pues ahí está la ley, todo eso he guardado, dijo. Ay, Dios mío. Pero como Dios no lo podemos engañar, Él nos conoce. Le dijo: ok, qué bueno. Ahora deja todo, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Dijo: ah, no, eso no. O sea, no hay un cambio. Ve cómo, pues la ley no fue dada para cambiar el corazón, fue dada para llevarnos a Cristo. Fue para que vieras tu corazón. Es el espejo para que puedas ver las imperfecciones que están en ti. Pero Jesús es el lavado, donde vienes y te lavas con la palabra y te santifica, te purifica y te presenta digno delante del Padre. Este hombre rico se acercó, también era rico, ¿sí o no? Y se acercó: ¿qué debo hacer? Como diciendo: dime qué quieres, yo lo hago y no necesito como... Y vemos que por la ley no dio ni $1. ¿Qué hizo? Se fue triste porque tenía mucho dinero. Y vamos a ver Zaqueo, que nadie le está pidiendo nada, nadie le está obligando, ni le hablaron de la ley. Solamente Jesús: baja, ven. Y va a haber gente que murmura siempre, va a haber. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántos han escuchado o han dicho esto? Pues si hablaron de Jesús, ¿qué no irán a hablar de nosotros? ¿Sí o no? Pero ahora, nosotros vamos a buscar agradar a Dios o agradar a los hombres. A Dios. Entonces, que murmuren. Nosotros venimos aquí porque es nuestra necesidad. Nosotros no le hacemos un favor a Dios con estar aquí. Es porque reconocemos que necesitamos de Él. Fíjese, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién le dijo que diera? ¿Quién le dijo que tenía que hacer eso?
Y si en algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Sí podríamos ver cuando escuchamos la historia del joven rico, que no quiso tener ese encuentro con Cristo. Y él dijo, yo me sé todos los mandamientos. No dio nada, se fue. Y como Zaqueo, cuando verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, su corazón es transformado. Y la evidencia es cómo empieza a darse cuenta de su problema de avaricia que tenía. Y Dios hace un cambio radical. Dice, ahora daré la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Sí está viendo el contraste? No es casualidad la Biblia. El capítulo 18 habla del joven rico y exactamente en el 19 habla de Zaqueo. Uno por la ley no dio ni la hora. Bien religioso, pero bien avaro. Bien codo. ¿Sí entienden ese término, va? Entonces, el otro, por la gracia, sin que le obligaran ni le exigieran, dijo, le daré a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y miren lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, el libro de Romanos dice que los que somos de la fe, somos llamados hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y los que estamos aquí hoy, los que hemos creído en Jesús, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Denle un aplauso al Rey, aleluya. Y fíjese cómo le dicen el 10, porque el Hijo del Hombre, que hablando de él mismo, de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿sí o no? Fíjese que en Juan 15, 16, yo se lo leo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y esto mando, que os améis unos a otros. Una evidencia también de que hemos sido hechos hijos de Dios es el amor, ¿sí o no? Viene la generosidad, pero lo hacemos por amor. ¿Y por qué podemos amarnos a unos a otros? Porque ya tenemos el amor de Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros no podríamos amar a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Y es ese amor de Dios que nos impulsa a amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro vecino, entiéndase, al prójimo. En Ezequiel 34, 16, allá estaba la profecía de que Cristo vendría a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ezequiel 34, 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Cuántos de aquí nos identificamos como perdidos y descarriados? ¿Sí o no es cierto? Muchos de nosotros, en mi caso, mi mamá me acuerdo que decía, pues todavía todos habían fallado, los hermanos, el mayor borracho, el que seguía borracho, todos, dice. Pero era yo el antepenúltimo, antes del último. Pero mi esperanza es Luis, dice, Luis, a lo mejor de uno me salga bueno. Triste, ni uno bueno. Y la verdad es que yo sí tenía buenos planes. Yo sí pensaba, yo voy a ser diferente, yo no voy a ser como mis hermanos. Yo sí voy a estudiar, yo sí voy a hacer. Y sin Cristo, todo queda en buenas intenciones. Pero gracias a Dios por Él, que Él vino a buscar lo perdido. Dice, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada. Todos venimos aquí lastimados, ¿sí o no? La mayoría llegamos aquí no porque veníamos nomás a ver que si alguien ocupaba algo. Todos venimos porque necesitábamos algo.
Todos veníamos porque teníamos algún problema interno que necesitábamos que fuera sanado. Y Él dice, fortaleceré la débil. Pero ahí dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Fíjese, la engordada y la fuerte habla de aquellos que se engordan, y pueden ser pastores, pueden ser profetas, apóstoles, que se aprovechan de las ovejas y las trasquilan, les quitan la lana, se engordan, se enseñorean con ellas, abusan de ellas. Esas son las engordadas. Pero dice el Señor, yo las destruiré. Y también dentro de las ovejas, hay ovejas que se envanecen cuando les va bien y ya se quieren abusar de las débiles y ya se quieren pasar de listos. Pero dice el Señor, yo los destruiré. La oveja gruesa es la figura, es tomada de los animales que después de haber comido bien, se rebelan. ¿Ha conocido gente dentro de la iglesia? Llegamos sin nada, sin familia, sin trabajo, sin nada. El Señor nos sana, nos restaura, nos perdona, nos salva. Y luego hasta nos da familia. ¿Sí o no es cierto? Nos da un trabajo, nos empieza a ir bien. Y luego que le dijimos, gracias Señor, pero ya no tengo tiempo para ti. Tengo tantas, me ha ido tan bien que ya ni te necesito. Qué triste, ¿no? En Mateo 4:16 vemos al Señor Jesús empezando en su ministerio. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Ahí vemos su ministerio empezando, decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba el rey. Solamente Jesús dice, arrepiéntanse. Y hemos dicho miles de veces, arrepentirse no es solamente remordimiento, no es solamente sentir tristeza, feo y llorar y decir, ay, sí es cierto, no. Dice, es arrepentidos y convertidos. Tiene que haber un cambio de forma de pensar con respecto a Dios, con respecto al pecado y con respecto a nosotros mismos. Tiene que haber un cambio. Muchos dicen, ya tengo tiempo que vengo a la iglesia y usted cree que todavía mi esposa no me cree. Porque no te ha visto un cambio quizás. Porque sigues teniendo las mismas actitudes. Porque dices que crees en Jesús, dices que ya Cristo mora en ti, pero no ve el fruto. Y Él dice que nos eligió para que vayamos y demos fruto, y vuestro fruto permanezca. Tiene que haber un cambio genuino. No podemos decir, es que así Dios me conoce, así soy, así me voy a morir. No. Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, ¿sí o no? Entonces tenemos que seguir confiando en Él y orar y pedirle al Señor que nos ayude. Ahora tenemos responsabilidad mucha. Usted quiere sanar, tómese la medicina. No lee la Biblia, pero todavía cuando uno se la lee, escupen la medicina. Como los niños chiquitos. Ay, no, amarga. Uy, sabe fea. No, recíbala con gozo, porque va de parte de Dios. Y es cierto que de momento no es agradable que nos confronte, pero es necesario para llevarnos a un cambio de mente. Jeremías 56, ahí habla el Señor por medio de los profetas y le dice que los pastores son los culpables de que las ovejas se extraviaran. Mire, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles. Aquí habla de los religiosos del Antiguo Testamento. Dios les dio la palabra para que fueran a buscar a aquellos que se habían dividido, se habían separado, aquellos que se habían ido al norte y ya habían hecho otro templo, andaban adorando a dioses falsos, y los que supuestamente Dios les dio la palabra y les encomendó de que fueran a buscar esos perdidos. Muchos de ellos, al contrario, empezaron a despreciarlos. Empezaron a decir, yo no me junto con esos samaritanos, decían.
Se sentían muy arriba de ellos. Y por eso el Señor dice, ustedes fueron culpables. Y mire, si lo traemos a nuestras vidas, nosotros como padres de familia, Dios nos ha dado un rebaño. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Nosotros tenemos hijos ahí que son nuestras ovejitas. Esposo, tu esposa es tu oveja, tus niños son tus corderos. Y muchas veces nosotros somos culpables y los hacemos errar por nuestro mal testimonio. Y muchas veces nosotros callamos y no les decimos la verdad. Entonces tenemos que tomar la responsabilidad primeramente en nuestro hogar. Proverbios 27:23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es un llamado, sí, cierto, a los pastores, sí, a nosotros también. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la responsabilidad en su hogar. Usted es el que está con sus hijos todo el día. Usted tiene que ver a su hijo y tiene que conocer que algo está pasando con él. Usted puede ver a su hija y puede decir, algo está pasando con mi hija. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios también sabiduría para poder hablar con ellos. Porque a veces sí entendemos y sí lo hacemos, pero no tenemos sabiduría. No lo hacemos en el momento correcto ni en la forma correcta. Y por eso muchas veces no nos quieren escuchar. Pero tenemos que ser diligentes. Amén, hermanos. Vaya conmigo a Mateo 9:35. Ahí habla de cómo el Señor Jesús dice que Él podía ver, hermano, las multitudes. Él podía ver el montón de gente, hermano, que tenían hambre de la palabra. Así está hoy el mundo allá afuera. Dice que tenía compasión porque los veía como ovejas que no tienen un pastor. ¿Ya están ahí? 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Fíjese qué tremendo ejemplo de nuestro Señor Jesús. Nosotros no somos capaces ni de ir con el vecino. ¿Cuántos de aquí sí conocen todos sus vecinos y tienen una amistad con ellos? ¿Alguien? Pocos, ¿verdad? Pero es algo que está muy en nosotros, en que ya somos cristianos, somos salvos. Vamos, trabajamos, nos encerramos y a ver la tele o a dormir o a descansar, porque mañana otra vez hay que trabajar. Y no somos capaces ni de compartir el evangelio con nuestros vecinos. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Todos los lugares hay necesidad, hermanos. Enseñando en las sinagogas de ellos. Se metía a las sinagogas de ellos también. Eran lugares de reunión de los judíos. Fíjese, y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era el evangelio del reino? Arrepiéntanse. Ustedes son muy religiosos, pero no tienen realmente una relación con Dios. Todo es apariencia. Todo es para ser visto por los hombres. Jesús venía y decía, arrepiéntanse, cambien de actitud. Dios quiere verdaderamente que tengan una relación íntima con Él, donde Él sea su padre y ustedes sean hijos. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, hermano, yo sé que a veces siempre traemos esto de que es que hoy ya no hacemos como antes. Jesús predicaba y no nomás predicaba, sanaba enfermedades y toda dolencia del pueblo. Y le voy a decir una cosa, hermanos, usted y yo hoy podemos, igual que Jesús, cuando vamos con una familia y le llevamos la predicación del evangelio y les testificamos de Cristo, Dios sana toda enfermedad de su corazón. Dios puede hacer la obra en sus vidas. Porque la peor enfermedad que tiene el ser humano es el pecado, que lo está llevando a la muerte eterna. Las enfermedades físicas, ahí van a estar. Sanas una y a lo mejor viene otra. Pero la principal enfermedad que debemos anhelar que la gente sane
es el pecado que está en ellos. Y solamente a través del Evangelio, y ahí sana toda dolencia. ¿Sí o no es cierto? Llegamos con diferentes situaciones y todos necesitamos ser sanados. Al ver las multitudes, no eran pocos, eran muchos. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mire, escucharon que las mujeres van a tener un tiempo de evangelismo del 30, ¿verdad? Y escucharon también cómo mi hermano Eduardo, pues sí, les decía, se trata de invitar quien no conozca a Cristo. Gente que no vas a atraer gente. Pero ahí le voy una observación. A veces Dios nos permite conocer personas que van a una iglesia, pero que no se les está predicando el evangelio. A lo mejor son religiosos, a lo mejor solamente hasta incluso están siendo abusadas. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y a veces Dios nos pone que los quiere hacer libres. Y tú puedes ser conducto para decirle, mira, vamos, escucha el evangelio. Y después que ellos decidan. Pero ¿cuántos de nosotros, seamos honestos, estábamos en otra iglesia antes de escuchar el verdadero evangelio? Y haciendo muchas obras, y haciendo muchas cosas, y siempre frustrados, porque nunca alcanzábamos a quedar bien. Yo ya tenía tiempo que no hacía algo malo, yo ya tenía tiempo que me estaba portando bien. Iba el domingo y decía al pastor, pues hay muchos que no lo han hecho, pero lo han pensado. Y ya para Dios es pecado. Y así que estás todavía en pecado. Si no te quitas eso de pensar, y decía yo, otra vez. Y yo me esforzaba y yo aportaba y daba y decía, sí, muchos dan, pero dan lo que quieren, no dan lo que debe de ser. Y todavía darlo con buena actitud. O sea, siempre nos ponían la vara más y más alta, ¿sí o no? Y nos estaban predicando un evangelio de obras y más obras, buscando agradar al hombre y no a Dios. Pero cuando escuchamos el evangelio de la gracia, de que todo ha sido por gracia, nada ha sido porque lo merezcamos, y que damos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí o no? Y entendemos que no vamos a recibir la salvación por qué tan bueno eres o qué tantas obras hagas, sino por la fe que pusiste en aquel que hizo toda la obra en la cruz. Gloria a Dios, ¿sí o no? Aleluya. Porque usted ve en Jesús, había muchas multitudes, pero dice, las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí me explico? O sea, hay pastores que se sirven de las ovejas, pero no están sirviendo a las ovejas. Eso es algo muy diferente. Jesús vino para servir o para ser servido. Él dijo para servir, ¿verdad? Sin embargo, Él es Dios y Él es digno de ser servido. Pero nosotros los pastores y nosotros los hermanos en la fe que ya tenemos a Cristo, debemos de tener un corazón para servir al prójimo y no servirnos del prójimo. A veces tenemos que invertir por tan solamente ganar un alma para Cristo. A veces inviertes en invitarlo a tu casa, en comprar una comida, a veces lo invitas a comer a un lugar, pero es una oportunidad que buscas para predicarle el evangelio, para hacerlos libres. Imagínate, en mi familia, mi hermana tenía más de 10 años de estar en la religión de, no sé si se puede decir, yo creo que sí, no es nada malo. Los mormones, lo pienso porque luego puede haber un mormón y ya están hablando de nosotros. Los respeto mucho, pero obviamente que no comparto su doctrina. Y me acuerdo que cuando me convertí, el primer año andaba pues como todos, y todavía yo sigo con la emoción de tener a Cristo, eso no cambia. Pero sí siento que a veces hemos descuidado la parte de compartir el evangelio. Entonces me manejé hasta California, fui con una de mis hermanas primero y le compartí el evangelio a ella y a mi cuñado. Y pues ahí como que me siguieron el rollo, pero pues me batearon.
ellos tenían su religión, eran católicos. De ahí fui con mi hermana, la que era mormona. Y el Señor me dio gracia para platicar con ella. No fui como diciéndole, están mal, mira. Entonces yo le pregunté, yo quiero estar seguro de que si muero hoy, voy a ir al cielo. Entonces, no sé si donde voy me están enseñando mal. ¿Y qué tal si tú me ayudas para que, pues tú ya tienes años? Y le digo, ¿para ti quién es Jesús? Y ya cuando me dijo, no, es mi hermano mayor, es nuestro hermano mayor. Le dije, porque yo donde voy, me dijeron que Él es Dios. No, es que no es, no, mira. Y me dijeron, y le empecé a dar los versos. Y luego, y le empecé a seguir explicando y preguntándole, pero yo le daba las respuestas con la Biblia. Y me acuerdo que quedó y dijo, pues, yo ya sé hay cosas que no estaba muy segura, dice, pero ya ahorita como que más me pusiste a pensar. Ahí me fui, me vine. Pero a la siguiente semana el Señor puso otra persona cristiana que llegó a su casa a hablarle de Cristo. Y me acuerdo que un día andaba yo ahí en Chandler y me llamaron por teléfono y es mi hermana, la mayor. Y hermano, ¿dónde crees que estoy ahorita? Le dije, no, pues no tengo idea. Estoy en el parque, porque ellos no podían ir los domingos al parque. ¿Y qué crees? Dice, me estoy tomando una coca, dice. Porque no podía tomar coca. Y anoche me tomé un cafecito, dice. Aleluya. Y lo principal, dice, que ya tengo a Cristo, dice. Y me doy cuenta de que Cristo nos hace libres. En 10 años que tenían los mormones, los 3 hijos todos estaban bien perdidos. Ahorita no tiene 4. 3 ya se convirtieron al Señor. Y una pues todavía está en otra religión. Pero, ¿qué les puedo decir con esto, hermano? Es que a veces tenemos que compartirle el evangelio aunque ellos estén en alguna iglesia o religión. Porque usted no sabe si realmente ellos están escuchando el evangelio o simplemente son religiosos y están perdiendo años de su vida. Y yo cuando empecé a escuchar al pastor Chuy en el 2012, por ahí, algo así, no, antes, mucho antes. Me acuerdo que pues yo sí sentía que estaba más o menos en una sana doctrina. No, ya cuando me di cuenta que mi vida era un desorden, que era bien religioso, pero que realmente no vivía lo que predicaba, me empezó a llevar al arrepentimiento, me empezó a llevar a verdaderamente buscar un cambio de vida. Y entonces ahí ya después de ciertos años empezó uno a cambiar su forma de pensar. Ahora le digo que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo, hermanos. Pero sí es importante compartir el evangelio. Entiéndase, el evangelio de la salvación solo por gracia, por medio de la fe. Y la fe puesta en Jesucristo, no en otra cosa. Fíjese, entonces el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar el evangelio, pero dice que los obreros son flojos, pocos. Me equivoqué. ¿Sí o no es cierto, hermano? Sí somos flojos también, aunque no diga amén. Ya estamos cómodos, yo ya me salvé. Allá los demás que se las arreglen como puedan. No, hay que seguir compartiendo el evangelio. Y hay que empezar en nuestra casa, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos. Y Dios va haciendo la obra en ellos. Usted siembre, el Señor, ya habrá otro que riegue la palabra y otro va a dar el fruto el Señor a su tiempo. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies o de la cosecha que envíe obreros a sus mies. Mire qué importante. Ya para terminar, le voy a llevar al capítulo 15 de Lucas. Voy a tratar de ser breve. Nomás le voy a hacer el comentario porque siempre ahí vemos 3 parábolas. La de la oveja perdida, ¿sí o no? La moneda perdida y la del hijo pródigo. Y una vez ya hablé de esto. Para los que no creen en la Trinidad, ahí vemos un cuadro tremendo de cómo el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre trabajan en una perfecta unidad. Siempre que yo leía el hijo pródigo, y lo prediqué muchas veces,
Y yo siempre decía este ejemplo, ¿verdad? Así debemos ser como el padre del hijo pródigo. Se quiso ir, se fue. Y él nunca lo fue a buscar, nunca lo mandó a llamar, nunca hizo nada. Solito se fue, solito tiene que volver algún día. Eso decimos que, ¿sí o no? Pero si leemos todo el capítulo en el contexto, vemos que ese hijo pródigo somos nosotros los que estamos aquí. Pero sí vemos que se representa primero en una oveja perdida. Y esa oveja, Jesucristo, dice que es el que fue a buscar la oveja. Es decir, Jesucristo es el Hijo primeramente que el Padre envía para pagar el precio por cada uno de nosotros. Ahí representa a Cristo buscando a la oveja que está perdida. Y dice que cuando la encuentra, reúne a sus amigos, la pone en sus hombros gozoso, reúne a sus amigos, vecinos y le dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y sabemos que esos 99 justos eran aquellos religiosos que rechazaron a Jesús. No, yo no lo necesito. Pero gracias a Dios por usted y yo, que reconocemos que estamos perdidos, y gracias a Dios porque Jesucristo vino a nuestro encuentro, ¿sí o no? Pero después enseguida vemos la moneda. Y dice que una mujer, habla de una mujer que tiene 10 dracmas. Si pierde un dracma, no enciende una lámpara. Esta lámpara representa la palabra, el evangelio que se nos predica. Pero aquí vemos, esta mujer representa el Espíritu Santo, que viene y barre y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Cómo usa al Hijo que viene y muere en la cruz por nosotros? Pero es el Espíritu Santo, ¿sí o no?, el que nos convence de pecado. Y es el Espíritu Santo que nos está limpiando y nos está vistiendo, nos está transformando para llevarnos de regreso al Padre. ¿Sí o no es cierto? Fíjese, luego vemos, ya se sabe en la parábola del hijo pródigo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor, pues sabemos que venimos siendo nosotros los gentiles. El mayor, aquel que se quedó en casa, los del sur, los que se hicieron religiosos, pero que se encelaron porque Jesús fue a buscar también a los samaritanos. Se enojaron porque ellos serían que solamente ellos eran dignos. Y ese representa al hermano mayor. Y vemos entonces que el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero si se da cuenta, si ve el contexto, primero está la oveja perdida, que es Jesús muriendo por nosotros. El Espíritu Santo ahí, buscándonos, encontrándonos, limpiándonos, para llevarnos con el Padre. Ahí nos encuentra comiendo de la comida de los puercos, ¿verdad? Comiendo ahí malgastando lo que no tenemos. ¿Sí o no es cierto? Porque eso es pródigo, despilfarrador. A ver, yo pago, a ver, sírvele a aquel también. Y luego de repente eras de los que querías quedar bien con las muchachas en el bar ahí. A ver qué se les antoja. Pero en tu casa te pedían por unas sabritas. Ay, chamaco, ya estás enfadando. No porque te hacen daño, no porque queda bien en la calle. Entonces, vemos cómo dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y ahí vemos cómo la historia, ¿verdad?, nos lleva a ver que estaba comiendo de la comida de los puercos. Y que en un momento dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Qué crees que él volvió en sí? ¿Por qué? Nomás porque es el Espíritu Santo, es el que nos lleva al convencimiento de pecado. Es el evangelio que nos vuelve en sí. Por eso dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando escuchamos la verdad, el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí o no? Entonces le da vida a nuestro espíritu. Y entonces nos hace volver en sí. Y entonces decimos: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso fue cuando nosotros decimos: ya estoy cansado de vivir a mi manera, ya estoy cansado de seguir haciendo daño, ya estoy cansado de comer comida de los puercos, ya estoy cansado de hacer daño, ya estoy cansado de esta vida. Me levantaré. Es cierto lo que dice el evangelio. Yo soy un pecador y estoy separado de Dios.
Y si muero sin Cristo voy a ir al infierno. Pero yo sé que en la casa de mi Padre, ahí hay comida para todos. Ahí voy a estar bien. Y él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero él reconoció que tenía un problema. Y su problema es que había pecado contra el Padre. Cada uno de los que estamos aquí, un momento nos vino ese despertar y nos dimos cuenta que habíamos pecado contra nuestro Padre Dios. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el Padre que tenemos. Ese es el Padre que yo conozco hoy. Un Padre que no importa qué tan bajo hayas caído, un Padre que no importa cuánto le haya fallado, pero que hoy te está llamando, hoy te está diciendo, si vienes a mí, yo soy un Dios de toda misericordia, y yo lo único que quiero es abrazarte y besarte y decirte que te amo. Eso es todo lo que tenemos que compartirles, porque muchos solamente conocen un Dios que si hiciste lo malo ya estás bajo la ira de Él. Es cierto que no somos dignos, pero por medio de Jesús Él nos presenta dignos. Siempre dice que el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué diferente a Moisés en la ley. Moisés le dice, no te acerques, quita tu calzado, no puedes tocarme, no puedes acercarte porque morirás. Porque por la ley estamos muertos. Pero al hijo pródigo bajo la gracia le dice, no, tan solamente acércate, déjame ponerte un anillo, déjame ponerte el mejor vestido y póngale un calzado en sus pies. Porque él es mi hijo y hoy puede venir y abrazarme. Porque Cristo ya pagó por él. Déselo fuerte. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Déselo fuerte, aleluya. Póngase sobre sus pies. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Hemos sido llamados no a estar juzgando y condenando a la gente. La gente ya está condenada si no tiene a Cristo. Lo que necesitamos es, como Jesús, tener compasión por ellos. Así como Jesús tuvo compasión por ti y por mí. Tenemos que estar dispuestos a ir a buscarlos. Pues si un día me llegan a la casa, vamos a ir a buscar y a salvar lo que está perdido. Es cierto que nosotros no lo salvamos, es cierto que el Señor es Jesús, el Evangelio, pero nosotros somos enviados, ¿sí o no es cierto? Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, en esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor, que has hablado a nuestro corazón. Señor, gracias porque tú dejaste tu trono de gloria, dejaste toda tu grandeza, te despojaste y veniste a morir en la cruz por todos mis pecados. Ahora, Señor, pon en mí el querer como el hacer, tu voluntad. Ir y predicar este evangelio a toda persona, sin acepción, Señor. Primeramente a mis hijos, a mi familia, mis amigos, pero después a todo el mundo, Señor, porque todo el mundo necesita el perdón. Gracias, Señor Jesús, porque tú no haces acepción de personas. Porque allá afuera, Señor, muchos me menospreciaron, pero tú, Señor, me recibiste con los brazos abiertos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Cristo. Dios lo bendiga, hermano. Bástate mi gracia. Fue la respuesta que Jesús le dio. Bástate mi gracia.
mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré, solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer, dile otra vez. En tu gracia me esforzaré. Vamos, dile a Él. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Vamos, dile, solo en ti, Señor, solo en ti. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi camino. Levanta tus manos ahí, dile.